O sea, no es tan fácil. Bueno, hay Celia, querías decir algo, sí, querías añadir algo. Sí, que hay mucha diversificación. Yo un punto fuerte de la literatura infantil es que hay una renovación continua de los lectores con respecto a la ficción o a la no ficción. Es decir, los niños van naciendo y la obra esencial no la han leído, evidentemente. Entonces yo creo que es uno de los puntos fuertes. Y es unos puntos fuertes para trabajar, además de las novedades, el fondo. Yo creo que es el... Y que los padres, que son los que compran los libros, en la crisis se resisten bastante a prescindir de los libros para los niños. Yo creo que es la última cosa que dejan, prescindir en la línea de lo que decía antes estos padres, de estos nuevos padres. Yo añadiría que un problema es que algunas editoriales, y algunas editoriales grandes, evidentemente, prescinden de autores del fondo, y estoy hablando de autores que podríamos considerar como clásicos de nuestra literatura infantil y juvenil, prescinden de ellos por este problema, por la comercialización del libro, por la rápida venta, y yo consideraría que esto es una debilidad en el mundo de la literatura infantil y juvenil, porque no solamente los niños tienen en un momento determinado de su vida tienen que leer a los clásicos imperecederos de la literatura, sino que también tienen que conocer, lo mismo que tienen que conocer la historia de su país, tienen que conocer la historia de la literatura infantil y juvenil de su país. Iríamos a la próxima pregunta, y es... ¿creéis que la literatura infantil y juvenil se ve amenazada por los cambios tecnológicos? ¿La veis amenazada? No sé quién quiere... Empieza, Reina. Yo, en primer lugar, iba a responder diciendo que coincido con Ublit, ¿eh? Lo que pasa es que yo todo esto lo había metido en las debilidades. ¿Qué es esta pregunta? Entonces, primero era ser optimista y muy positivista, y ahora venía la parte de las debilidades. La pregunta sobre las debilidades apuntaba hacia la tecnología. Y entonces yo, dentro de esta pregunta de las debilidades y la tecnología es una amenaza, apuntaba ya esta competitividad del mercado. Es una tiranía. Evidentemente las editoriales son empresas, y una empresa tiene su razón de ser de conseguir una rentabilidad al cierre de año. Esto a veces es una tiranía, y más en tiempos de crisis, con lo cual yo, entre las debilidades de esta parcela que es el libro infantil y juvenil, con la entrada a más de todos los nuevos integrantes en este mundo tecnológico, que no son propiamente editores o que no tienen esta responsabilidad a la que aludía para ofrecer buenos libros a los niños y jóvenes, con esa responsabilidad de formar mejores personas, nuevos integrantes que con toda legitimidad quieren conseguir unos resultados económicos. Y me estoy hablando, para no hablar así en abstracto, quiero decir, en este momento en el ámbito del libro infantil y juvenil puede competir tanto una editorial pequeña, una editorial mediana, una grande, como un señor Google, como un señor Amazon, como un señor Apple. Están entrando en juego otros integrantes en esta partida que a lo mejor no tienen esta sensibilidad, esta formación, este interés que reivindicaba de ética, de comportamiento, de creer, de amar tu trabajo. Esto puede dar lugar a un desprestigio. Y yo apuntaba, ahora sí centrándome en el mundo de las tecnologías, a tres preocupaciones, no son más que eso, preocupaciones. Esta especie de ámbito positivo que vemos cuando hablamos de niños y jóvenes, es que el juego y las nuevas tecnologías y los aparatitos les gustan mucho, así que lo positivo es el juego, lo lúdico, inmediata satisfacción, etcétera, etcétera, en detrimento de la lectura. Apuntaba también algo que me parece importante en las nuevas generaciones: formar en el esfuerzo. A ver, leer exige un esfuerzo. Hay que decodificar, hay que entrar, ya por no hablar de poesía, etcétera, etcétera. Una memorización exige un esfuerzo, por lo tanto la cultura del esfuerzo sí que me parece reñida con esta inmediatez de las tecnologías, y soy absolutamente usuaria, o sea, parezco un catálogo de anuncio de Apple. Saco el iPhone, saco el iPad, o sea, no es que sea contraria, pero sí que me parece que es cuidado, y que tenemos que verlo un poco como amenaza. Y la última, la falta de tiempo y de silencios.
O sea, me parece que los chavales tienen muy poquito tiempo y que hay que formarlos, porque si unimos esto, desprestigio, valor del ocio, de lo lúdico frente a la lectura, si unimos a la falta de la cultura del esfuerzo y unimos a la falta de tiempos, pues quizá esa era mi reflexión en torno a las debilidades del libro o de la literatura infantil y juvenil frente a esta nueva era de las nuevas tecnologías. No sé. Yo aquí soy más positivo. Yo he empezado muy negativo, con lo que a mí más me preocupa, que es la censura como autor, pero aquí soy positivo. Yo tengo 2 nietas, y no sé, dentro de 20 años, pero en un plazo de 5 años todavía las veo tocando libros. El libro infantil se toca, se huele, no sé, se rompen las páginas, se garrapatea. Entonces yo ahí soy positivo, creo que en ese sentido, hace 5 años se puso de moda el GPS. Toda España se compró un GPS, parecía que todos éramos tontos del culo porque no sabíamos cómo llegar a la esquina, todos con el GPS. Para ir a casa de mi suegra, pues se ha hecho toda la vida a casa de tu suegra. Sí, pero el GPS me dice que es más corto. Este año todo el mundo ha comprado su Kindle o su Amazon o lo que sea, porque estaba de moda. Luego ya veremos cuánta gente lee ahí, pero el niño sigue queriendo tocar el libro y husmearlo y olerlo. O sea que para mí en ese sentido soy positivo. Creo que en un plazo corto, por lo menos, seguirá siendo el libro de papel el que va a contar. Joan, ¿tú tendrías algo que añadir? Sí. Sí se puede. Mira, yo creo que hay una cosa en los puntos fuertes que hacen que la cosa se mantenga, que es, lo decía Jordi, decía los maestros. Yo diría, los maestros, la escuela como institución, las bibliotecas, promocionan la lectura, pero básicamente solamente hasta los 11, 12 años dura la cosa. En el momento en que la escuela primaria se termina y los chicos van al instituto, el mundo se abre a sus ojos y entonces empiezan a interferir todos esos elementos que Reina estaba diciendo ahora. Es decir, es un punto fuerte para el mantenimiento de un segmento del consumo del libro infantil, porque la escuela lo promociona, pero también es verdad que cuando esto se termina, a partir de ahí el tema no es tan claro. Tampoco lo es por una cosa que decía Ublit y que creo que es cierto en cuanto a la profesionalidad de los editores y de las editoriales. Hay 2 modelos de editorial, no en cuanto a cualitativamente hablando, sino al mercado a que se dirigen. Antes lo decíamos, hay editoriales que trabajan mucho para el mundo escolar y hay editoriales que trabajan mucho para el consumo en general. De las que trabajan para el consumo en general, han entrado muy en la misma tendencia que el libro de adulto, cuando me refería al Harry Potter, iba por aquí, es decir, el mundo de la literatura infantil y juvenil puede entrar en esa dinámica de las listas de los 10 libros más vendidos, que yo no sé por qué la prensa, que es culpable en este caso, para mí, culpable por esto y por la invisibilidad de la literatura infantil y juvenil. O sea, es que no se habla jamás en la prensa bueno, por Navidad tenemos unas retahílas de Teresa Mañana larguísimas en el país y otras, pero en términos generales la literatura infantil y juvenil es invisible en la prensa y en los medios de comunicación, en las televisiones, etc. Hay intentos, no digo que no haya personas sensibles al tema, pero este para mí es uno de los puntos flacos. Bueno, de esos 2 tipos de editoriales, las que están digamos, trabajando más en esta línea generalista es donde hay, digamos, criterios bastante diversificados en cuanto a la calidad. El marketing que decía Celia juega un peso importante, es decir, el mundo infantil es un mundo que a nivel de consumo está muy aduido por los mensajes reiterados que se ejercen de muchas maneras. Entonces, cuando entramos en el tema de que lo que hay que... Yo he escuchado a un niño decir que si no está el autor y de tal editorial no piensa leer nada más, porque está absolutamente mediatizado por esa información, ¿no? Se necesita la capacidad de poder reconducir esa situación simplemente por una cuestión de la diversificación. Uno de los puntos flacos es justamente la divulgación del fondo de las editoriales, es decir, se trabaja mucho en la novedad,
se trabaja bastante, pero hay otro problema, es decir, yo creo que estamos produciendo más libros de los que realmente el mercado puede absorber y de lo de la que las librerías pueden trabajar. El sector de la librería está en una crisis, aunque ahora estábamos diciendo que el libro infantil quizá no esté bajando, pero el sector de la librería no está precisamente boyante, está, digamos que al contrario. Entonces, la librería no tiene capacidad para absorber todo esto. La mayoría de los libros que les mandamos llegan en 15 días, se pueden morir perfectamente. Oblit, ¿tú opinas esto? ¿Estas debilidades las notas en la librería? ¿Las percibes en el día a día de la librería? A ver, hay muchos libros, sí que hay muchos libros. Yo antes, cuando era editora, también lo pienso que sí, que se han editado muchos libros que mejor que no se hubiesen editado. Y ya directamente, mira, tendríamos más árboles. Realmente se editan muchas cosas que son más malas, sí, o sea, si lo pensamos, hay cosas que se editan que son muy malas. La realidad que te llega a la librería es diferente a la realidad que te puede llegar a una librería generalista. Una librería generalista es aquella que tiene pues un fondo de todos los libros, y otra realidad es la librería especializada o la librería independiente. Una librería especializada es de una temática, con lo cual todo lo que te llega ya es menos, para decirlo de alguna manera. Si tú mantienes una librería, en este caso pues una librería de literatura infantil y juvenil, no tienes todos estos libros que están en el mercado, sino que tú escoges. Sí que llegan muchos libros, no tantos como la gente siempre dice, o sea, por temáticas no llegan tanto realmente. Lo que sí que pasa es un sistema de novedad, o sea, que sí que hay editoriales que realmente mantienen su fondo, y sus características como editorial es porque mantienen el fondo editorial que tienen, y otras editoriales que no mantienen su fondo, entre otras cosas porque son editoriales que a veces han sido compradas por grandes grupos editoriales, con lo cual la persona que había creado esa editorial pues ya no existe ni tampoco está trabajando allí, con lo cual tampoco va a defender ese fondo que no sabe ni lo que es. Entonces hay una diferencia entre aquellas editoriales que mantienen su fondo editorial y que su característica es todos los libros que tiene publicados y por qué los ha publicado, y otras editoriales que sencillamente necesitan que todo un engranaje vaya funcionando, y con lo cual es toda una serie de novedades que pones en el mercado, con lo cual tú puedes editar una cosa que has comprado en el extranjero, como los agentes literarios, que decís hacer una tirada X de ejemplares, y cuando se acaba, y quizás no lo vuelves a editar. No tienes el planteamiento de decir, realmente era un libro bueno y es necesario que esté en mi catálogo. Es igual, puedo coger otro libro y que funcione igual que el otro. Pero eso también lo hacen según qué librerías. O sea, las librerías que no son especializadas o que no mantienen una buena sección de libros infantiles y juveniles, les da igual vender un libro que otro. Seamos sinceros, hay muchas librerías que dicen, es igual, si no vendo esto, voy a vender este otro libro infantil y juvenil. Y me da igual que este sea mejor o peor que el otro. También existe, en este país yo creo que aún existe, que no están formados muchos libreros para prepararse de ser libreros también de literatura infantil y juvenil. O sea, considero que hay unos libreros excelentes en narrativa, en ensayo, en ficción en general, pero aún no estaríamos muy bien preparados para ser unos buenos libreros en infantil y juvenil.